Un detalle de extrema relevancia cuando estudiamos el parasitismo por especies del género Fasciola, fundamentalmente en animales domésticos y en particular estamos hablando de las infecciones por Fasciola hepática, es exactamente el hecho que cuando conseguimos hacer el diagnóstico de esta enfermedad mediante la visualización de huevos a nivel de las heces de los hospedadores infectados, gran parte de la patología, gran parte del daño que el parásito ejerce sobre su hospedador ya ha sido consumado. Y esto fundamentalmente porque las formas juveniles de Fasciola hepática migran a través de la cavidad peritoneal hasta alcanzar el hígado, donde migran también durante un buen periodo de tiempo hasta alcanzar su sitio de localización definitivo a nivel de los canalículos biliares. Allí alcanzarán el estado adulto e iniciarán el proceso de producción de huevos, de forma tal que cuando nosotros evidenciamos los huevos a nivel de las heces, gran parte del daño ya ha sido producido. Y es exactamente por eso que en el video de hoy vamos a abordar el tema de la fascioliasis, una enfermedad parasitaria producida por parásitos del género Fasciola dentro del grupo de los trematodes, específicamente dentro de la familia Fasciolidae. Como podemos observarlo en esta lámina, dentro de esta familia, aparte del género Fasciola, tenemos el género Protofasciola, Fasciolopsis, Parafasciolopsis y Fascioloides. Son un grupo de parásitos extremadamente interesantes y en el caso particular de las especies del género Fasciola, estamos hablando también de una zoonosis parasitaria. De hecho, una zoonosis que presenta una amplísima distribución mundial, como lo vamos a ver a lo largo del video. Pero antes, quiero darte la bienvenida a Booster, el canal del refuerzo veterinario, y pedirte que si no te has inscrito, por favor lo hagas. Asimismo, si el video te parece interesante, déjanos también tu like, déjanos saber tus comentarios y acompáñanos también en Instagram. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencia, y te invito a continuar conmigo hasta el final del video. Y dentro del género Fasciola, dos especies presentan una grandísima relevancia por tener un comportamiento zoonótico y además por infectar a una amplísima variedad de hospedadores domésticos y de hospedadores silvestres. Y son exactamente Fasciola hepática y Fasciola gigantica. Y como podemos observarlo en esta lámina, dentro de este género existe también la especie Fasciola jacksoni, que ha sido descrita en elefantes, y la especie Fasciola niance, que es una especie que ha sido descrita en hipopótamos. Sin embargo, desde hace aproximadamente una década, diversos investigadores vienen sugiriendo la necesidad de reevaluar el posicionamiento filogenético de Fasciola jacksoni. Y estudios recientes, basados en el análisis de secuencias de ADN de los genes ribosomales e inclusive de algunos genes mitocondriales, muestran de manera contundente una mayor proximidad genética entre Fasciola jacksoni con Fascioloides magna, lo que indudablemente sugiere que Fasciola jacksoni deberá ser reclasificado como Fascioloides jacksoni, formando entonces un grupo fuertemente apoyado desde el punto de vista estadístico, conformado por Fascioloides magna y Fascioloides jacksoni. De esta forma, cuando esta nueva clasificación sea totalmente aceptada, entonces el género Fasciola pasará a estar constituido exclusivamente por Fasciola hepática, Fasciola gigantica y Fasciola niance. Y a pesar de que la fasciolosis es también conocida como la enfermedad del trematode de los ovinos, o la enfermedad del parásito del hígado, en el caso de los bovinos, existen, como podemos observarlo en esta lámina, una amplísima diversidad de hospedadores domésticos, animales de interés zootécnico, pero también de animales silvestres, fundamentalmente herbívoros o omnívoros, que tienen un papel fundamental dentro de lo que es la epidemiología de la enfermedad y en garantizar la permanencia de la enfermedad en una región determinada. De hecho, la distribución de Fasciola hepática está directamente asociada a la distribución de la cría de animales domésticos, fundamentalmente ovinos y bovinos, estando descrita entonces en todos los continentes. Sin embargo, y a pesar de que no hay datos precisos en el caso de infecciones en animales domésticos y ni siquiera en el caso de las infecciones humanas, la Organización Mundial de la Salud estima que entre 2.5 y 17 millones de personas pudieran estar infectadas por Fasciola hepática.
Repito, en los últimos años esta enfermedad ha tomado un nuevo auge, un nuevo impulso debido a esa amplísima distribución y debido a la existencia de algunos factores importantes que contribuyen también con su diseminación, como es el caso del calentamiento global, que afecta directamente la velocidad de reproducción de las poblaciones de los caracoles que actúan como hospedadores intermediarios, pero también la migración humana facilitada e inducida por distintos factores contribuye para la diseminación de la enfermedad a nivel mundial y por supuesto la falta de saneamiento básico, la falta de disposición adecuada de excreta, unados a algunos hábitos comportamentales como la defecación a cielo abierto, contribuyen de manera notable a que esta enfermedad haya ganado un auge bastante significativo en los últimos años. Y en el caso particular de Phaseola gigantea, a pesar de también tener una amplísima distribución, este parásito es un poco más circunscrito a algunos países dentro del continente africano, asimismo en el continente asiático. Es importante mencionar también que en aquellos lugares donde existe la presencia simultánea tanto de Phaseola hepática como de Phaseola gigantea, se ha descrito la existencia de híbridos entre estas dos especies. Híbridos cuya importancia desde el punto de vista epidemiológico o desde el punto de vista patogénico es aún también bastante desconocido. Como podemos verlo en estos especímenes, Phaseola hepática puede alcanzar tamaños hasta de 3 centímetros de largo por 1.4 o 1.5 centímetros de ancho, mientras que Phaseola gigantea se ha descrito con tamaños de 5 o hasta 6 centímetros de longitud por aproximadamente 1.1 centímetros de ancho. Un detalle importante es que tanto el tamaño de los parásitos adultos como el tamaño de los huevos que estos producen está directamente relacionado con el tipo de hospedador definitivo que ellos están parasitando. Por lo tanto, comparaciones de este tipo solo tendrán sentido cuando son efectuadas en parásitos o en huevos que vengan del mismo tipo de hospedador definitivo. Y como podemos observarlo en esta lámina, los huevos de Phaseola hepática y de Phaseola gigantea son bastante grandes. Los huevos de Phaseola hepática tienen un tamaño promedio de 145 por 80 micrómetros, pudiendo existir un rango entre 120 a 150 por 60 a 90 micrómetros. Son huevos de forma elipsoidal, de paredes delgadas y que presentan un opérculo en uno de sus extremos. Asimismo, presentan una coloración amarillenta o una coloración marrón clara. Y son huevos que no están embrionados en el momento de salir al medio ambiente. Son huevos cuya masa interior prácticamente rellena la totalidad de los espacios dentro del mismo. Y solo para reforzar la existencia y la relevancia de esa variación morfométrica a la que yo hacía referencia, fíjense que los huevos de Phaseola hepática en humanos pueden llegar a tener hasta 171 micrómetros, mientras que en animales pueden llegar a tener hasta 164 micrómetros aproximadamente. Los huevos de Phaseola gigantea bastante más grandes, pudiendo llegar a tener hasta 200 micrómetros en el caso de animales y en el caso de humanos hasta 190 micrómetros. Y así como mencionábamos que la distribución de la fasciolosis estaba directamente relacionada con la cría de ovinos, con la cría de bovinos a nivel mundial, es importante también reforzar el hecho de que la distribución de esta parasitosis está directamente relacionada con la presencia de sus hospedadores intermediarios, que son caracoles de la familia Ligneidae. Entre las diferentes especies de caracoles que pueden actuar como hospedadores intermediarios de Phaseola hepática están aquellos pertenecientes al género Galba, como podemos observarlo aquí, Galba truncatula en el caso de Europa y distintas especies de Galba a nivel de las Américas. Galba cubensis, Galba viator, Galba cousini, Galba humilis, Galba esquiracensis, inclusive Galba tomentosa en el caso de Australia y Galba bulimoides en el caso de las islas del Caribe. Otro género de gran relevancia es el género Pseudosuccinia, con la especie Pseudosuccinia columela. Es un caracol originario de América del Norte, pero que ha tenido la capacidad de diseminarse prácticamente a nivel mundial. Y a nivel del continente africano, las especies del género Radic son las que están involucradas en la transmisión. Fundamentalmente Radic natalensis, pero también Radic auricularia y Radic virilis. Es decir, son distintas especies de caracoles que a nivel mundial tienen distinta presencia, pero que en conjunto son las responsables de garantizar la altísima diseminación de la fascioliasis a nivel mundial. Y es exactamente el ciclo de la Phaseola hepática lo que nos ayuda a entender esa amplísima distribución mundial.
y el ciclo pudiéramos iniciarlo en el momento en que un hospedador infectado, sea un ser humano o sea un animal doméstico o silvestre, que se encuentra con parásitos adultos maduros a nivel de sus conductos biliares, a nivel de su vesícula biliar, pues coloca allí sus huevos. Recordemos que son parásitos hermafroditas. Esos huevos seguirán entonces la vía biliar y llegarán al intestino a través del conducto colédoco. De esta manera pasan al medio ambiente, salen, van al exterior mezclados junto con las heces. Y es aquí donde el primer factor fundamental para el desarrollo de fasciola hepática o para el establecimiento de fasciola hepática en una determinada región, pues es necesario. Y me estoy refiriendo exactamente a la existencia de humedad. Es esencial la existencia de cuerpos de agua dulce, la existencia de arroyos, la presencia de lagos o de reservorios de agua construidos por el hombre, que van a permitir entonces que estos huevos, bajo esas condiciones húmedas y bajo temperaturas óptimas que pueden ir entre 15 y 25 grados centígrados, en términos de 9 a 20 días, estos huevos se desarrollan, embrionan y eclosiona de ellos el primer estadio larval, que es el miracidio, tal cual como lo veíamos en el caso de la esquistosomiasis. Y es que ese miracidio, una forma parasitaria adaptada para nadar, inmediatamente en ese medio ambiente acuoso se dirige a buscar su caracol semiacuático. Repito, los caracoles ligneidos, a penetrarlo y a iniciar dentro de ese caracol un proceso de multiplicación asexual. Y fíjense que estas condiciones ambientales no solamente afectan la vida o el desarrollo del huevo y de ese miracidio allí en ese medio ambiente, sino que también son determinantes para garantizar la subsistencia de los hospedadores intermediarios, de esos caracoles que son esenciales para la formación de los estadios que van a ir a infectar a los hospedadores vertebrados. Una vez entonces dentro de sus hospedadores intermediarios, dentro de los caracoles, estos miracidios se transforman en esporocistos e inician un proceso de reproducción asexual que da origen a redias, varias generaciones de redias, generalmente 3 o 4, y finalmente la formación de una forma parasitaria que está en capacidad de abandonar ese caracol, caer en ese medio ambiente acuoso y nadar también de manera bastante activa en búsqueda de una superficie sobre la cual posarse, sobre la cual transformarse en metacercaria, que será el estadio infectivo, el estadio que tendrá entonces la capacidad de infectar al hospedador definitivo cuando sea ingerida por este. Dependiendo de la cantidad de miracidios que ingresen a un caracol, esos procesos de multiplicación asexual que activamente incrementan de manera significativa el número de formas parasitarias, conducen también a la muerte de esos caracoles, dependiendo del grado, repito, de parasitosis que ellos experimenten. Así, estos caracoles podrán morir aproximadamente a los 4 o 5 semanas después de varios procesos de multiplicación de parásitos dentro de ellos. Generalmente, las cercarias se desarrollan en un periodo de tiempo entre 6 y 7 semanas a temperaturas óptimas, repito, entre 15 y 25 grados centígrados. Sin embargo, a temperaturas un poco más altas, este proceso se acorta de manera significativa, de forma tal que a 30 grados centígrados el proceso pudiera tomar hasta 4 semanas apenas, mientras que a temperaturas inferiores a 15 grados centígrados el proceso pudiera demorar hasta 3 meses. Es decir, la acción de la temperatura es determinante para la velocidad de multiplicación y para la velocidad de desarrollo de esas formas larvarias dentro del hospedador intermediario. El estadio de cercaria, ese estadio que emerge del caracol, dispone apenas de un periodo de tiempo sumamente corto, entre 1 o 2 horas máximos, para localizar aquel sitio en el cual ella se va a enquistar y va a dar origen ahora sí a una forma sumamente resistente, que es la forma de metacercaria, las cuales, dependiendo de las condiciones de humedad, pueden permanecer infectivas por periodos tan largos como un año. Y a pesar de que este proceso es extremadamente poco estudiado en el caso de fasciola hepática, se sabe hoy día que distintos estímulos, tanto de esa planta que servirá como receptor de esa cercaria, como distintas capacidades sensoriales de esas cercarias, interactúan de forma tal que las cercarias saben o procuran el sitio para enquistarse, en el cual no solo tendrán mayor probabilidad de pasar al hospedador definitivo, sino que también tendrán mayor probabilidad de sobrevivencia en caso de que esos hospedadores definitivos no sean tan abundantes.
Y fasciola hepática tiene otra particularidad extremadamente importante, y es el hecho que en ausencia de ese material sólido, de ese material vegetal sobre el cual ella va a enquistarse y a dar origen a la metacercaria para poder dar continuidad a su ciclo biológico, ellas tienen la capacidad de generar esa metacercaria sobre la superficie del agua. Metacercarias que tienen sobre su superficie externa unas especies de hendidura y que tienden a unirse formando unas especies de collares que les garantizan entonces la presencia de aire en esas regiones y que le garantizan la flotabilidad. Por lo tanto, fasciola hepática puede ser transmitida al hospedador definitivo no solo a través del consumo del material vegetal con las metacercarias enquistadas, sino también a través del consumo de agua presentando metacercarias enquistadas a ese nivel. Y entonces, continuando aquí con nuestro ciclo biológico, ¿cómo se infectan los hospedadores definitivos? A través de la ingestión de las metacercarias enquistadas en los distintos alimentos o a través del consumo de agua con metacercarias enquistadas en su superficie. De esta manera, y una vez ingeridas, a nivel del tracto gastrointestinal empieza el proceso de desenquistamiento. Es decir, estas cercarias van a liberarse de esa capa que les estaba brindando protección a nivel de medio ambiente y van a salir de allí para dar continuidad al ciclo biológico. Y es que ese es un proceso también activo, un proceso que requiere el consumo de energía por parte del parásito. Y por eso de allí es que mientras más tiempos pasan las metacercarias a nivel del medio ambiente, antes de ser ingerida por un hospedador definitivo, la viabilidad de las mismas va disminuyendo, porque sus reservas energéticas van cayendo. Y ella requiere, repito, energía no solo para mantenerse viva a nivel de medio ambiente, sino que ella precisa también de energía para desenquistarse una vez ingerida por el hospedador definitivo. Y de esta forma, algunos procesos físicos, como por ejemplo la masticación, pero también algunas condiciones ambientales que cambian, como por ejemplo el pH y la temperatura, estimulan a ese parásito juvenil que está allí enquistado como metacercaria a secretar algunas enzimas que permiten entonces la lisis de esa capa protectora y este parásito juvenil se libera a nivel del intestino delgado. Y es un proceso bastante rápido. En términos de unas pocas horas ya es posible evidenciar la presencia de estos juveniles a nivel de la cavidad abdominal. Es decir, ya la metacercaria se desenquistó, atravesó la pared intestinal, ganó la cavidad abdominal e inició un proceso migratorio por esa cavidad abdominal en búsqueda del hígado. Una vez que llegan a este órgano, atraviesan la cápsula de Gleason que envuelve al hígado e inician un proceso migratorio a través del parénquima hepático. Es importante señalar que durante este proceso de migración, estas formas juveniles van secretando también distintos tipos de sustancias, entre ellas la prolina, que favorece el crecimiento de tejido hepático, del cual ellas también van alimentándose. Y así, después de aproximadamente 5 a 6 semanas de migración, ellas finalmente consiguen llegar a los conductos biliares, a los canalículos biliares o a la vesícula biliar. A partir aproximadamente de la 7ª semana posingestión, ya ellas están presentes a estos niveles y a partir de la 8ª semana ya ellas alcanzaron el estado adulto e iniciaron entonces la producción de huevos. Es importante recordar que estos parásitos presentan como características morfológicas típicas, además de los trematodes, la presencia de un par de ventosas, una ventosa oral y una ventosa ventral o posterior, también denominada de acetabular. Esas ventosas son esenciales para permitir la fijación del parásito a nivel del epitelio de los ductos biliares y a nivel de las paredes de la vesícula biliar. En el caso de los humanos, este proceso también es un poco más demorado, de forma tal que puede demorar hasta 16 semanas el hecho de que estas fasciolas migren por el tejido hepático y consigan establecerse a nivel de los canalículos biliares. Ya en estas localizaciones, los parásitos prácticamente ya tienen su estado, su forma adulta, y siendo que son hermafroditas, inician entonces su proceso de producción de huevos. Huevos que van a pasar a través de todo ese sistema de canalículos biliares hasta el conducto colédoco, hasta
hasta el intestino y de allí van al exterior mezclados junto con las heces. Algunos detalles importantes y que nos van a permitir estudiar el proceso siguiente, que es el proceso de patogénesis, es decir, cómo se generan los daños en un animal infectado por fasciola hepática. Tenemos el hecho de que el tegumento, la capa superficial de fasciola hepática, es espinada y es bastante rugosa, aparte de presentar una gran cantidad de componentes antigénicos que van a causar irritación, no solo del tejido hepático por donde ellas están migrando, sino también del epitelio de los conductos biliares donde ellas se establecen como parásitos adultos. Por otro lado, la fijación a través de esas ventosas en el epitelio de los canalículos biliares y de la vesícula biliar genera también una irritación importante. Y finalmente recordemos también que esas formas juveniles que migran por el hígado, que se alimentan de tejido hepático, e inclusive esas formas ya adultas a nivel de los canalículos, son también parásitos hematófagos, es decir, parásitos que consumen sangre de ese hospedador. Y todos esos factores son determinantes en la patogénesis de la fasciolosis, como lo vamos a ver a continuación. Asimismo, durante este proceso de migración desde el intestino hasta el hígado por esa cavidad abdominal, algunos de estos parásitos se pierden en ese camino, llegando de esta forma a otros órganos como el vaso, como el páncreas, los pulmones, tejido subcutáneo, corazón, vaso sanguíneo, cavidad pleural, músculo esquelético, inclusive epidídimo. En fin, serían localizaciones ectópicas en las cuales la migración de estos parásitos generará importantes daños. E inclusive, y con mucha menos frecuencia, la presencia de parásitos adultos en algunas de estas localizaciones con la producción inclusive de huevos. Repito, es la excepción, no es lo común, la existencia de migraciones ectópicas de parásitos juveniles de fasciola, e inclusive se habla también de la existencia de la neurofasciolosis, en cuyo caso nos estamos refiriendo a la presencia de parásitos juveniles y eventualmente de adultos a nivel craneal o a nivel oftalmológico, en fin, en tejido neurológico, producto de migraciones aberrantes de parásitos que pierden su camino durante ese proceso de migración del intestino hasta el hígado. Los daños inflamatorios, producto del proceso de migración, van a generar, por supuesto, distintos tipos de signología clínica en esos pacientes donde hubo esas migraciones ectópicas. ¿Y cuáles son los signos clínicos manifestados por ovinos, caprinos, vacunos infectados por fascioliasis? Es importante recordar que esta enfermedad es dividida desde un punto de vista clínico en una fascioliasis aguda y una fascioliasis crónica. La fase aguda asociada a la penetración de las formas juveniles que se desenquistaron a nivel intestinal, atravesaron la pared intestinal, migraron hacia la cavidad abdominal, atravesaron el peritoneo, llegaron al hígado, atravesaron la cápsula de Gleason e iniciaron un proceso migratorio a nivel hepático. Esa migración genera focos hemorrágicos importantes que posteriormente van a irse necrosando y finalmente convirtiéndose en tejido fibrótico. De esta forma, esa fase aguda de la enfermedad está asociada a la migración de las formas juveniles. Recordemos que cuando estas formas juveniles llegan al hígado, tienen un tamaño aproximado de 0.2 milímetros y aproximadamente a los 10 días ya están midiendo cerca de los 10 milímetros. Y cuando el parásito alcanza el estadio adulto a nivel de los canalículos biliares, es decir, después que realizó toda esa etapa de migración por aproximadamente 6-7 semanas a nivel hepático, ya el parásito tiene aproximadamente 3 centímetros de longitud por 1.4 centímetros de ancho. Es decir, es un proceso de alimentación voraz del tejido hepático que garantiza que el parásito alcance su madurez en un corto periodo de tiempo. Y es así como todos estos procesos migratorios y de acción parasítica sobre ese hígado y sobre esos tejidos en los cuales los parásitos migran, que se instauran una serie de condiciones clínicas de difícil diagnóstico, sobre todo cuando estamos hablando de animales domésticos. Animales que no solo son manejados como un rebaño, sino que animales que no nos comunican qué les está doliendo, qué los está afectando, qué es lo que están sintiendo. De allí la dificultad del diagnóstico de la fascioliasis en su fase aguda. De esta forma, y como mencionado al inicio del video, esta fase generalmente pasa desapercibida, a pesar de que algunas manifestaciones clínicas incluyen, como podemos observarlo aquí, desde la instauración de cuadros anémicos, la presencia de proteinemia, proteinuria, pérdida de peso o ganancia reducida de peso, y generalmente también es frecuente observar alta mortalidad en el caso de las ovejas.
Recordemos que los ovinos son altamente susceptibles a las infecciones por fasciola hepática. Por supuesto, todos estos signos clínicos que estamos mencionando aquí estarán directamente relacionados con la cantidad de metacercaria que ese hospedador ingirió y por lo tanto con la cantidad de formas juveniles que están migrando de manera simultánea a través de ese parénquima hepático o a través de esa cavidad peritoneal. Algunos signos digestivos también es posible evidenciarlos como consecuencia del proceso de penetración de esas formas juveniles atravesando la pared intestinal. Y todas estas formas, resultado de esos procesos migratorios, son evidenciados durante las primeras 6 a 8 semanas de infección. Pero en verdad, cuando la enfermedad va adquiriendo un carácter crónico, cuando los parásitos inician su producción de huevos y por lo tanto podemos diagnosticarlo en un examen coprológico, que es lo más frecuente en el caso de animales de interés zootécnico, en este caso ya el daño severo generado durante toda la fase aguda ha sido instaurado. Por lo tanto, la fasciolosis crónica vamos a evidenciarla aproximadamente 4 o 5 meses después de que se ingirieron las primeras metacercarias. Y los signos típicos incluyen la pérdida de la condición corporal, la instauración de cuadros anémicos importantes con la presencia de edema en las zonas de declive, la existencia de edema submandibular, la presencia de ascitis, la disminución en la producción de leche, el retardo en el crecimiento de los individuos juveniles o la pérdida de peso de los individuos adultos. Y recordemos que todos estos signos crónicos están asociados con la presencia de los parásitos adultos a nivel de esos ductos biliares y de la vesícula biliar. Es decir, esa acción irritativa de la cutícula de los parásitos contra el epitelio ductal genera una hiperplasia reactiva de esos ductos que al final va a traer como consecuencia un engrosamiento de la pared de ese sistema de ductos. De esta forma, ese engrosamiento de la pared, aunado al gran tamaño de los parásitos e inclusive la existencia de varios parásitos a nivel de distintas porciones de ese sistema de ductos del sistema biliar, puede conllevar a una obstrucción biliar. Es común también la presencia de litiasis, es decir, el establecimiento, la formación de piedras a nivel de la vesícula biliar como consecuencia, repito, de ese engrosamiento, de esa fibrosis y posterior calcificación de las paredes de los ductos biliares. Y que no es más que una respuesta inflamatoria crónica a la presencia de los parásitos adultos allí, no solo por la acción de irritación del tegumento, sino por la acción de fijación de las ventosas sobre esa pared de los ductos. Es común observar la presencia de sangre dentro de ese sistema ductal, lo que es denominado de hemobilia, así como también la asociación con bacterias debido a ese proceso de infección, a ese proceso de inflamación crónica. Por supuesto que al menos que se hagan pruebas específicas de evaluación hepática o de evaluación de los ductos biliares o de la vesícula biliar, es extremadamente difícil evidenciar el nivel de alteración, el grado de injuria que este sistema biliar está recibiendo. Por lo tanto, es común verlo solo como hallazgos de necropsia. Algunos trabajos indican que la producción de leche puede caer entre un 5 y un 15% y que la reducción en la tasa de crecimiento también está entre un 6 y un 9%. Y un detalle de extrema importancia y al cual veo que la literatura le da poca relevancia es el hecho que fasciola hepática tiene la particularidad de modular la respuesta inmunológica del hospedero. De hecho, es uno de los mecanismos de evasión de la respuesta inmune, es decir, ella dirige la respuesta inmunológica a una respuesta del tipo TTH2. Por lo tanto, no existe una memoria inmunológica eficiente que proteja contra reinfecciones. Esto significa que en regiones endémicas, un mismo individuo que pudiera tener parásitos adultos a nivel de los conductos biliares pudiera estar constantemente reinfectándose en ese medio ambiente contaminado y por lo tanto poseer no solo los parásitos adultos, sino también parásitos juveniles migrando, parásitos en fases intermediarias, es decir, una especie de infección aditiva donde vamos a observar las distintas fases parasitarias en un mismo individuo y por lo tanto la presencia de una especie de superposición de la enfermedad clínica, es decir, es posible observar características de una enfermedad aguda en un paciente que ya está presentando lesiones de los conductos biliares y de la vesícula biliar que indican una cronicidad de la infección.
Pero el hecho concreto es que esta modulación de la respuesta inmune, esta capacidad de disminuir, de regular la capacidad de respuesta inmune de los hospederos, tiene un efecto deleterio bastante marcado, y es que los individuos infectados por fascioliasis o en regiones endémicas a fascioliasis, muchos de los programas sanitarios preventivos, es decir, de las vacunaciones, se ven seriamente comprometidas como consecuencia de la reducción de la respuesta inmune o de la capacidad de respuesta inmune de esos hospedadores infectados. Es importante indicar también que algunos autores señalan que estos trayectos hemorrágicos y posteriormente necróticos que se generan en el hígado como producto de la migración de las formas juveniles pueden permitir el ingreso de algunas bacterias como por ejemplo Clostridium novi y generar muerte súbita en esos individuos como consecuencia de una hepatitis necrótica infecciosa producida por estas bacterias, que es lo que se conoce comúnmente como Black Disease o enfermedad negra. De esta forma, esta dificultad diagnóstico de la fascioliasis, tanto en su fase aguda como en su fase crónica, ya que la mayoría de los signos que observamos en animales domésticos son bastante inespecíficos en estos animales de interés zootécnico, entonces cuando nos damos cuenta de la presencia de la enfermedad, existe ya un daño bastante marcado en esos individuos. Muy diferente a lo que sucede en el caso de humanos y que vamos a discutir brevemente a continuación. En el caso de la fascioliasis en humanos, la presencia de distintos cuerpos de agua a nivel de distintas regiones determina altísima prevalencia de fascioliasis, pero son zonas críticas la región de la cuenca del río del Nilo, así como también la presencia del mar Caspio, donde hay valores altísimos de prevalencia. Sin embargo, en regiones a alta altitud, como por ejemplo en el altiplano boliviano, hay regiones donde la prevalencia, región norte de Bolivia, por ejemplo, donde la prevalencia de la fascioliasis en humanos llega hasta 70% por diagnóstico coprológico y hasta 100% en el caso de diagnósticos serológicos. Algunas regiones específicas en Perú están también altamente infectadas por este tipo de parásitos, y en estos casos es importante hacer la connotación de que no solo es la presencia de animales domésticos infectados con fascioliasis, como se creía antiguamente, es decir, se pensaba anteriormente que fascioliasis en humanos era algo esporádico y asociado generalmente con la presencia de la enfermedad en los animales domésticos. Hoy día se sabe que no, hoy día se sabe que existen distintas condiciones epidemiológicas que determinan en el caso de la fascioliasis humana la existencia de brotes o la existencia de regiones endémicas sin necesidad de que exista la presencia de fascioliasis en animales domésticos. En relación a los signos clínicos de la enfermedad en humanos, a pesar de que la enfermedad clínica también es dividida en una forma aguda y en una forma crónica, en esa forma aguda es posible evidenciar pacientes con una eosinofilia bastante marcada que sugiere infección por fasciola, pero también disturbios gastrointestinales, que son el resultado de la destrucción mecánica del tejido hepático y del peritoneo por parte de las larvas que migran en esas localidades, no solo generando reacciones alérgicas, sino también liberando algunos productos tóxicos que van en conjunto a ser los responsables de esas manifestaciones clínicas que incluyen fiebre, dolor abdominal, generalmente a nivel de la región del hipocondrio derecho, así como también del cartílago sifoide, disturbios gastrointestinales en general, pérdida del apetito, flatulencia, náusea, diarrea, problemas respiratorios, inclusive signos respiratorios incluyendo tos, disnea, hemoptisis, dolor del pecho, urticaria, en fin, un conjunto de signos, repito, asociados a esa fase aguda de migración de los parásitos. En el caso de la fascioliasis crónica en seres humanos, la enfermedad se produce como consecuencia del proceso de obstrucción biliar, tanto por el tamaño de los parásitos como por el nivel de inflamación de las paredes de los conductos biliares y de la vesícula biliar, así como también, por supuesto, por la presencia de huevos que, debido a su gran tamaño, en muchas ocasiones van a contribuir a ese proceso de obstrucción. Así, una vez en los conductos biliares, esa inflamación, esa hiperplasia del epitelio, ese engrosamiento del epitelio genera una dilatación de estos ductos biliares, de las paredes de la vesícula biliar, generando problemas de colangitis, problemas de colicistitis, así como la presencia de una gran cantidad de parásitos allí que pueden traducirse en la existencia del cólico biliar, en la existencia de dolor epigástrico, a la intolerancia en el caso de ingestión de alimentos grasos, la presencia de náusea, ictericia,
litiasis, obstrucción biliar, en fin, toda una serie de condiciones que nos indican un proceso crónico a nivel de la vesícula biliar que posteriormente va a ser traducido entonces en todos esos signos que estamos definiendo aquí. Y si hasta aquí el video te pareció interesante, no dejes de ver la segunda parte, donde discutiremos el diagnóstico, el tratamiento y el control de la fascioliasis animal. Asimismo, discutiremos algunos aspectos epidemiológicos de relevancia de la fascioliasis en humanos, una zoonosis parasitaria que está en un auge bastante significativo. Puedes clicar en el video que está siendo sugerido aquí en la pantalla o en el card que está aquí en la parte de encima. Comenta, déjanos tus sugerencias, dale like y reenvía este video a todo aquel que pueda estar interesado en conocer un poco más sobre la fascioliasis, una enfermedad parasitaria que afecta a animales domésticos, silvestres y que es también una zoonosis parasitaria de gran importancia. Y nos vemos en la segunda parte del video.